Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguinos en Instagram y Twitter como @bichas y cine. Ahora su host, Ernesto Valle. Este es el episodio 16 de Bichas y Cine. Gracias por darle play. Me tomé un par de días más para hacer este capítulo porque realmente el especial de la semana pasada pues me tomó un poco de tiempo. Y aproveché algo que ya le había contado a mis Patreons en patreon.com/bichasy-cine. Y como pueden escuchar, sueno mucho mejor y me quité como 3 cables de encima comprándome un mic nuevo. Qué alegre que nos vuelvan a escuchar así, y si esta es la primera vez que nos escuchás, pues la más calurosa bienvenida. Suscríbete y compartí Bichas y Cine si te gustó este episodio. También si nos quieres poner 5 estrellas, pues solo metete en ratethispodcast.com/bichasy-cine y ahí están las instrucciones de cómo hacerlo en diferentes plataformas. Esto, aunque parece babosada, nos ayuda un montón a que otras personas como vos descubran el podcast. Ahora podés participar en el podcast con un mensajito de voz desde nuestro perfil de Anchor. Tenemos Patreon con membresías de 1, 3, 5 o $10. Cada una con beneficios que pueden ser muy interesantes para nuestros seguidores. Tenemos guías de apreciación, reseñas y un cineforo al mes para que platiquemos juntos. Pásense por la plataforma y suelten ahí un billetín. A propósito, gracias a quienes hacen posible que Bichas y Cine sea gratis y continúe siéndolo por siempre. Sebastián, Ronnie, David, Sara, Pedro y Gretel. Ahora, un mensaje para esas personas que quieren hacer su podcast, pero no saben cómo hacerlo. Hacer un podcast ahora es mucho más fácil. Todo lo que necesitas es Anchor. Esta es una herramienta web totalmente gratis que te permite subir audio, grabarte, invitar amigos a que se unan a tu conversación, ponerle música e incluso editarlo. Puedes utilizarlo ya sea desde tu computadora o un celular. De verdad es súper fácil. Además, ellos se encargan de distribuir tu podcast por las principales plataformas como Spotify, Google Podcasts, entre otras. Si se animan, descarguen la aplicación Anchor o visiten anchor.fm para comenzar. Bueno, dejando ya el anuncio comercial, vamos a comenzar. Hace un par de días en mi Patreon le hice una reseña de esta película y creo que vale la pena hablar de ella ahora. Primero sí quiero agradecerle a Ronald García, que fue el que me la recomendó en los mensajes de Instagram de Bichas y Cine. Un fuerte abrazo para el asesino y para la Snelia. Bueno, vamos a lo que venimos. Gretel y Hansel, y créanme, lo estoy pronunciando bien. Ya luego voy a hablar de por qué. Esta es la relativamente nueva película de Oz Perkins, a quien algunos ya le habíamos visto su trabajo en el film I Am the Pretty Thing That Lives in the House, un film del 2016 que está en Netflix y que para muchos representa un peliculón de miedo. Para mí realmente fue una mierda, pero tiene mucho que ver con el tema de que la miré en los almuerzos de la oficina de donde trabajaba en ese momento y estaba realmente buscando como un asustón. Y la verdad es que me dio la gran puta. Esta película, pues, si hay algo que rescatarle, es como esa intención de contemplar algo y cómo retratan un espacio para narrar una historia. Pero más allá de eso, pues nada, no hay nada. Volviendo a la película, una adaptación del cuento Hansel und Gretel, una historia de hada alemana recogida y publicada por los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en 1812. Si bien se suele atribuir su autoría a los hermanos, digamos que los Grimm en parte dedicaron mucha parte de su vida a investigar la literatura alemana, y una de las dimensiones en las que profundizaron fueron los cuentos populares. Narraciones como Blancanieves, como La Cenicienta, Pulgarcito, La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Caperucita Roja, son parte de esa labor que ellos dejaron. Estas historias pues han sido llevadas al cine muchas veces, casi que desde que comenzó el cine mismo. Solo con la historia que nos compete ahorita, para mencionar 2 ejemplos, por un lado tenemos la película muda de los hermanos Franklins, The Babes in the Wood, en 1917, y la
Hansel y Gretel Witch Hunters de Wirkola en 2013. Una opción que en este caso tiene Perkins de escoger y filmar una historia que ya ha sido narrada, sino que además es conocida por el mundo entero. Creo que esto es lo primero digno de destacar. Hay una valentía en esto, ¿no? Tanto como esa actitud de no modificar tanto la esencia de la historia, de recoger esta y de convertirla en algo que nos remita a eso, pero esté ambientado y aplicado en otro problema, en otro tiempo, en otra sociedad y en otra temática incluso. El libreto se hizo a 4 manos. Perkins y un maje con muy pocos proyectos conocidos llamado Rob Hayes figuran como los autores. A nivel de guión, lo primero que llama la atención es que Hayes y Perkins decidieron dejar de pensar en los hermanos protagonistas de este relato como un todo y decidieron centrarse en Gretel, en sus problemas, en su psique. Por eso el cambio en el título, para que no piensen que era algo tan fortuito. De repente surge la pregunta si realmente no se debió llamar Gretel así simplemente, porque al final la historia misma es narrada desde su punto de vista y es su voz la que lo hace. Bueno, el resto es añadidura. Ella, a la que acompañaremos antes, durante y un poco después del desarrollo de la historia que pues todos conocemos. Ante la pregunta si se cambió la historia de Hansel y Gretel, bueno, digamos que si esperas como una casa de caramelo tipo Charlie, la fábrica de chocolate, pues como que no. Pero el argumento de 2 niños en el bosque aprisionados por una bruja que se harta a cipotes, digamos que se mantiene. Los niños prácticamente son corridos por su mamá. La Roca, así medio plan psicópata, prácticamente le dice a Gretel que o se va a buscar trabajo o le troza la vida con un hacha. Y ala, para colmo, la que le espera a Gretel en el trabajo, que la mamá pues le quiso conseguir, no es precisamente de criada, sino de prostituta. Y o sea, a nivel así de retorcida viene esta película. Pero bueno, la profundidad del personaje de Gretel y la de la bruja misma son cosas que quiero destacar. Por ejemplo, la villana por fin tiene un spot, cosa de una historia, de una razón de ser y de actuar. Hay un tratamiento sobre sus motivaciones, sobre sus orígenes, y esto es lo que nutre al final una historia, sobre todo a nivel técnico, si uno quiere pues, ponerle una etiqueta. Porque alguien actúa de tal manera, es lógico o ilógico, y si aún si la historia alrededor fuese fantasiosa, tiene una razón de ser que la gente actúe de la forma que actúa. Estas preguntas capaz son demasiado vagas, pero los invito a que piensen en ello, sobre todo poniendo de ejemplo a su personaje favorito, cualquiera que este sea. Realmente, ¿qué es lo que hace que estas personas hagan las cosas que hacen? Si es picazón de culo sacada ahí debajo de la manga, capaz es que el personaje realmente es flojo y así lo quieren arreglar, pues. Ahora, sin embargo, y esto sí hay que subrayarlo, el clima de la película Gretel y Hansel es un poco decepcionante y facilón, lo cual, al menos para mí, es irritante, porque para esta mierda hicieron un trabajo tan bueno en 2/3 de la película. Bueno, pasamos un poco a la puesta en escena y otros temas un poco más técnicos si quieren. El papel protagónico de esta película está a cargo de Sofía Lillis, que es la chatela que salió en las películas que conforman el nuevo remake de It y la relativamente nueva serie de Netflix I Am Not Okay With This. Yo la vi, me cuadró esta última. Y creo que si alguien no me corrige, este es su primer papel protagónico tal cual. Sin lugar a dudas, hay un distanciamiento de sus trabajos anteriores, lo cual pues aporta un poco a que le demos el lugar que merece como una promesa dentro del género. La cipota tiene sensibilidad y creo que eso se le nota. Ahora, visualmente la película es muy agradable. Quiero que le echen un ojo a la fotografía. Esta fue hecha por el director de fotografía mexicano Galo Olivares, de quien al menos yo sabía que existía luego de la polémica que se armó por la película Roma, el film de Cuarón del 2018. Se los cuento un poco a manera de resumen. Olivares fue el operador de cámara de esa película, y muchos creen que Cuarón debió haber compartido la estatuilla, sino la nominación misma de Mejor Fotografía del 2018 con él. Pero ese es otro tema y realmente
lo que a cada uno va a enfrentarse, que capaz puede prestarse a debate de si es realmente influencia de Cuarón o no. Yo he visto y sigo la fotografía de Galo Olivares y creo que una persona muy capaz, una persona con una sensibilidad muy interesante, y al final lo que nos regala es la fotografía de esta película, marcada en gran medida por una búsqueda constante de contrastes por colores complementarios. Esto no es más que atribuirle a los planos y a los puntos de enfoque que tenemos en un plano colores en específico que generalmente están, digamos, colocados en opuestos del espectro del color. ¿Qué es lo que hace esto? Y es darle mayor peso visual a la concepción de distancia, es decir, un azul versus un naranja se hacen sentir más separados. Esto, digamos, que no es precisamente algo novedoso, pero siempre grato a la vista, sobre todo porque lo que hace es dotar al film de una elegancia, una sutileza que, mezclada con el uso de la sombra, de la penumbra, de la luz, genera muy bien una atmósfera gótica, siniestra y así medio plan pesadilla. Otra cosa que creo que hay que destacar de esta película es que su look es bien particular, y al menos en la primera parte de la película, me refiero específicamente al relato que funciona como un prólogo, fue filmado con lente anamórfico. ¿Cómo puede identificarlo uno? Por las aberraciones cromáticas que se notan. Las aberraciones cromáticas son efectos específicos de esta óptica que lo que hacen es que provocan como una distorsión medio rara, sobre todo en las orillas de la imagen, en los que la forma en cómo enfocan los colores no son uniformes, entonces de repente se ven como matices y demás. Entonces en la orilla hay como decoloraciones como sutilísimas. Para colmo, esto no siempre se ve porque estos lentes además suelen viñetear, es decir, que oscurecen en forma elíptica las orillas de la imagen, y algunos muy en específico, como los que usaron en esta película, tienden a desenfocar notablemente también estas orillas de la imagen. Estas imperfecciones, entre comillas, son en el mundo de la cinefotografía cualidades que son muy valoradas por algunos cinefotógrafos, porque tienden a demostrar el carácter de unos lentes en específico. Pero bueno, digamos que ese otro tema, capaz en algunas semanas les traigo a un cinefotógrafo y platicamos un poco sobre esto. Pero bueno, pasemos entonces al último asunto de la fotografía que me llamó la atención a mí en específico, y es el formato. Esto realmente es de las primeras cosas que te va a saltar a la vista cuando veas esta película, y lo que quiero es que te olvides de esas concepciones que tenemos sobre como lo panorámico, así como un formato 2.39.1 o 1.85.1, que son como estas cuestiones como más largas, o algo más académico, ¿no? Este formato como más que no es cuadrado, ahí como medio 4/3 y demás. Esta película fue rodada en 1.55, un aspecto que por un lado da la sensación de que cada plano es una hoja de un libro de cuentos, y al final eso es. Y esto, a la vez apoyado por el manejo de color y profundizado con el look que se le aporta, nutren, digamos, a la película, a la puesta de escena, de una onda como bien fantasiosa, pero que a la vez da como una cierta claustrofobia. Y ese feeling de estar encerrado, pues tiene en la película un efecto muy curioso, yo creo que muy útil además. En general creo que la película tiene un planteamiento como muy clásico en cuanto a su lenguaje. Por ejemplo, hablemos específico sobre los diálogos. Están filmados en plano y contraplano y uno que otro plano general. Cuando vos lo ves, a mí lo primero que me llamó la atención fue el espacio que gozan los personajes. Cada encuadre está reservado para uno de ellos, pese a que están muy cerca, y
y se siente como esa separación. Esto quizás se puede explicar de una forma como inconsciente y artística, profundizando sobre el tema de la soledad de cada uno de estos personajes y bla bla bla, pero al final habría que saber qué onda pues con la opinión del cinefotógrafo, pues si eso era realmente lo que él quería transmitir. Los efectos visuales creo que son bien interesantes y creo que dentro de lo que hicieron están muy bien logrados. No quiero spoilearles ni nada, y cuando lo vean quiero que disfruten sobre todo, por ejemplo, este plano de la transformación de los alimentos o cuando la bruja se levanta de esta agua oscura y negra. Creo que para este momento en específico en el que tenemos o películas con efectos horribles como Sharknado o películas que no pueden ser posibles sin efectos visuales increíbles como Star Wars, esta se acerca más a la segunda opción sin prostituirse en el camino. Pues vamos a las preguntas que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo bueno de la película? Para mí, sin lugar a dudas, lo bueno de la película es la fotografía. Si el objetivo era llevarnos por un viaje de fantasía y hacernos referencias visuales acerca de este universo e historia en una atmósfera así como bien gótica, creo que lo lograron y lo lograron con creces. Creo que fue una apuesta rifada y esto se aplaude. Si es una de las mejores fotografías del 2020, yo no estoy seguro. Creo que está bien jalada, sí, pero tampoco para tanto. Creo que la adaptación del guión también es algo muy interesante de esta película. La idea de dotar a un personaje, a propósito de que vivimos en el momento de mayor protagonismo de la mujer en la historia de la humanidad. Tener esta visión protagónica de una mujer, así como la evolución en ella, me parece algo muy digno. Puede estar sujeto a críticas sobre si Oz-Perkins debió haber hecho este relato como creador masculino. Sin embargo, creo que igual es una opción y creo que hizo muy buen su trabajo en ese sentido. Nótese, por ejemplo, las cosas entredichas que deja el guión. Para mí realmente el terror comienza cuando Gretel busca trabajo de criada y el señor feudal con el que se entrevista, que es un asqueroso viejo cerote ahí todo mórbido, lo primero que le pregunta es si es señorita, pues hace referencias hacia la virginidad de Gretel, y a mí en lo personal me choqueó horriblemente por ese momento. ¿Qué es lo malo de la película? A mí me pareció muy malo el personaje de Hansel y voy a excusarlo hasta cierta medida con que el maje pues es un cipote y trabajar con niños puede ser difícil, pero yo siento que no es tanto un tema de actuación, sino que el personaje del hermano de Gretel es terriblemente imbécil y si puede cagarla la va a cagar literalmente. Y pues nada, también creo que el final de la bruja fue algo bien decepcionante. Es cierto que todos sabemos qué pasa, pero pues no esperas que sea de la forma que lo plantean. Y no es que haya una sorpresa, sino que no fue una buena decisión. ¿Con qué secuencia me quedo? Yo creo que yo no estaba listo al menos para enfrentarme a que dos personajes de los cuentos de nuestra infancia puedan ser representados pegándose el viaje de su vida con hongos que encontraron en el bosque. Y si a eso pues además le agregamos el tema de que los personajes son dos hipotes menores de 15 años, bueno, creo que a Perkins le debemos como el super viaje que se pegaron estos dos jodidos en el bosque. Y si bien, digamos, yo recién miré este documental que está en Netflix, A Good Trip, y uno de estos entrevistados que, ay, me disculpan, pero no recuerdo su nombre, mencionaba sobre lo irreal que son las representaciones de gente metiéndose este tipo de alucinógenos. Y pues la verdad es que esta jodedera, a mí al menos, me pareció pues muy tuani. Sobre todo porque al final es una fantasía pues que se presta a esta licencia y creo que en parte el sonido le aporta muy bien a esto. Para mí, si tengo que medir esta película, un 6 sólido. Creo que tuvo unos 2/3 bien entretenidos dentro de lo que cabe en el terror, ¿verdad? Sin embargo, el clímax, como les comentaba hace un par de segundos, es bien decepcionante. Y si algo vale la pena, creo que son 3 cosas: la actuación de Lily,
la fotografía de Olivares y el diseño de producción, porque realmente todo lo que vemos en la película está finamente logrado, digamos, a nivel visual. Creo que la historia pudo ser mejor, pero igual se disfruta. No te va a quitar el sueño así como plan 2 semanas hardcore por cualquier ruidito en la noche, pero creo que sí vale la pena. Esta semana quiero recomendarles Work on an Author, que se tradujo en inglés como Never Look Away, pero aquí en Latam nos vino como La sombra del pasado. Las traducciones al 100. Esta es una película de la que nada o muy poco se escuchó por aquí, y es posible que esto tenga que ver un poco con el tema de lo poco comercial, entre comillas, que puede llegar a ser este film. Una película del 2018 con una duración de poquito más de 3 horas, y fue dirigida por Florian Henkel von Donnersmarck, un cineasta alemán con títulos muy buenos. Y este último trabajo pues se centra en la historia del personaje Kurt Banner. Lo vamos a ver desde su niñez atormentada por lo terrible del régimen nazi, luego pues en su primera adultez y madurez en la posguerra de la Alemania comunista, ahí cómo se casa y cómo logra migrar de la República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania. Todo esto en plena Guerra Fría y desafiando pues todo lo que él había concebido como correcto y lo que había entendido él así. La historia creo que es un retrato súper sensible sobre la historia alemana del siglo XX. Comenzamos obviamente con los horrores del nazismo. Digamos que esto pues no es precisamente algo novedoso, pero sí lo vemos desde una óptica bien interesante, que es la limpieza racial entre los alemanes y no precisamente contra los judíos. Luego pues está obviamente presente el tema del secretismo, del sectarismo, del ostracismo del régimen comunista en la Alemania democrática, y ya por último la competencia desalmada y la opulencia del sistema neoliberal en la Alemania federal. Y por qué no, la búsqueda también del arte como una forma y propuesta en medio de todo este contexto. La virtud de La sombra del pasado es para mí que al final estamos viendo una trayectoria, algo así medio plan Boyhood en discurso más no en puesta de escena, y su grandeza realmente radica en la capacidad de reflejar la vida de una forma muy simple. Capaz uno viendo la película pues se cuestiona el sentido de la vida, pero y de ahí si no vivimos en un cuento de hadas pues, y las mierdas no siempre se solucionan de la forma que queremos. Yo creo que esta es una película deliciosa, excesiva capaz para algunos, imperfecta, pero linda a fin de cuentas. Este comentario último que voy a hacer puede ser raro, pero me pasa un poco con Dark y con esta película, y es que no sé bien cómo explicarlo, pero creo que como nadie, los alemanes tienen una sensibilidad con los colores, en específico con los azules, con los celestes, con los cianes, que tiende como a ser un poco verdoso, y a mí eso me lleva mucho a pensar sobre lo que visualmente hablamos cuando hacemos referencia hacia lo que es ser alemán. Y pues nada, capaz estoy hablando babosadas, pero un dato ahí interesante es que el fotógrafo de esta película no fue alemán, sino fue Caleb Deschanel, que es uno de los grandes exponentes del cine del nuevo Hollywood. Y listo, ojalá la disfruten, la vean y me comenten sus opiniones. Gracias de nuevo por escuchar este episodio, ojalá te haya gustado. Recordar lavarte las manos, ver películas, y si te puedes tirar una bicha esta semana, bebétela, pero pedila para que llegue hasta tu casa. Un anuncio especial: si quieres ver otro tipo de películas, de esas que no necesariamente vienen acá, o quieres ver otro tipo de cine, escriben por privado que un grupo de chavalos y chavalas están haciendo un ciclo de cine virtual y estamos viendo cine asiático. Ellos aportaron 2 recomendaciones, yo aporté otras 2 y estamos platicándolo. Entonces se los recomiendo. Ahí tengo el chat de Bicha Cine abierto para que me escriban y se anexen. ¿Por qué no? ¿Qué tal ver películas juntos todos los domingos? Puede ser interesante.
Te recuerdo que si quieres apoyar a Bicha y Cine, puedes dejar una buena reseña, ponernos 5 estrellas y puedes suscribirte o compartir en redes sociales. Ahora no solo puedes hacer una donación mensual en Anchor, sino que también puedes meterte en nuestro Patreon y ser casi que el motor de esto. Te comparto la dirección www.patreon.com/bicha-y-cine. Bueno, sin nada más que agregar, hasta la otra semana, que realmente va a ser esta.